posterior al surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia y la llegada del Imperio Romano al territorio, veremos que Roma se convierte en uno de los más importantes cimientos de la psicología en general, renovando y cambiando las diferentes corrientes de pensamiento que adoptaron de Grecia, por lo que ahora yo y mis compañeras de equipo les hablaremos de ello. El Imperio Romano conquistó el dominio griego con la caída de Macedonia en el año 146 a.C. El Imperio Romano se vio enriquecido entonces con los descubrimientos tecnológicos y culturales de la antigua cultura griega, creando así un conflicto cultural del que surgen diferentes escuelas y formas de pensamiento, basadas por un lado en la filosofía griega y en el otro con el realismo del pensamiento romano, cerrándose solo a los conocimientos prácticos. La filosofía griega fue abriéndose paso por Roma, provocando un abandono gradual de creencias tradicionales por parte de la clase alta. La educación también jugó un papel importante dentro de esto, pues estaba mal visto entre varios grupos sociales el no incluir la reflexión y la filosofía en varios aspectos de la vida. El teatro también permitió la entrada de esta filosofía, principalmente en manos del semigriego Enio, junto con el teatro cómico de Plauto. Tanto la filosofía como la cultura griega fueron integrándose cada vez más con la romana, llegando al punto de comenzar a confundir dioses y adoptar costumbres de la cultura contraria, esto principalmente entre las clases altas. Esta fusión de culturas fue prácticamente imposible evitarse, pues Roma estaba prácticamente rodeada de filosofía y cultura griega. El pitagorismo fue una de las primeras doctrinas filosóficas en instaurarse en el Imperio Romano, fundada por Pitágoras de Samos en la ciudad de Crotón, cerca del año 529 a.C. Esta escuela sedujo en parte a la aristocracia romana, introduciendo el espiritualismo religioso y el ascetismo racional, que consistía en la purificación del espíritu mediante la negación de placeres materiales. Esta escuela tenía dos ideas principales, una de ellas siendo la inmortalidad del alma humana y la otra, la idea de que las penas y las recompensas existen después de la muerte. El siguiente punto a tratar son las filosofías terapéuticas de la felicidad. Se conocen 5: el escepticismo, epicureísmo, cinismo, neoplatonismo y estoicismo. Pero antes de irles a decir qué es cada una, deben saber que estas fueron el comienzo de la psicoterapia, ya que se encargaban de la búsqueda de la felicidad mediante métodos meramente humanos. Era una felicidad que cada uno pudiera encontrar. La primera que vamos a tratar es el epicureísmo, que fue planteada por Epicuro de Samor. La idea en que se basaba toda esta filosofía era la siguiente. Se decía que el argumento del filósofo, según el cual ningún sufrimiento humano puede ser tratado terapéuticamente, está vacío, puesto que igual que el arte, la medicina que no actúa sobre la enfermedad corporal es inútil, de la misma forma es inútil la filosofía a menos que ésta actúe sobre el sufrimiento del alma. Suena extraño, pero ya verán. Esta se conocía como la filosofía del jardín, teniendo como principio la ataraxia. La ataraxia se entiende como el estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseos o temores. Los seguidores de esa filosofía tenían la idea de que la retirada literal del mundo a tener una vida sosegada que se basaba en la filosofía de la amistad, evitando todas las pasiones intensas, era lo ideal. Por pasiones intensas se refiere a los sentimientos tanto negativos como positivos. Ya sé que la última de positivos y evitarlos suena extraña considerando que es hacia la felicidad lo que se buscaba, pero chequen lo siguiente. Ellos decían que si se te ilusionaba o fantaseaba de buena manera acerca de cosas o personas, cabía la posibilidad de que ocurriera algo que arruinara eso y de divinir el dolor, cegándote de la finalidad principal. Por otro lado, Epicuro eliminaba el miedo a la muerte basado en el atomismo, negando la existencia total del alma y por ello no había probabilidad de sufrir en la vida después de la muerte. Finalmente, se invitaba a los hombres a ser mejores, no en busca de una vida dulce en la que se trabaja o sufra, no se trabaja o se sufra, sino buscar inteligentemente el placer en lo que se haga, buscando prosperar incluso en la tristeza o sufrimiento. Es por ello lo que se menciona arriba de las pasiones intensas. Para terminar, su filosofía, a pesar de sus características y demás, fue desaprobada en 173 a.C., aproximadamente unos 100 años después de su muerte. En segundo lugar tenemos al cinismo. Para comenzar, se debe saber que fue la filosofía más controvertida de las 5. A comparación del epicureísmo, que era mitad filosofía y mitad estilo de vida, el cinismo se consideraba en su totalidad un estilo de vida. Además, en los tiempos helenísticos se les podía considerar los hippies de su época.
Otra comparación con esa misma corriente que acabo de mencionar es que mientras los epicúreos renunciaban físicamente al mundo, los cínicos permanecían en el mundo, aunque era como si estuvieran fuera de él. Ellos afirmaban que se debía vivir de la manera más natural posible, rechazando todas las convenciones mundanas y despreciando cualquier opinión de la gente. Suena algo extraño, pero podemos entenderlo viendo un ejemplo, y el ejemplo sería su principal representante, que vendría siendo Diógenes de Sinope, al que le decían el cínico. Él se consideraba un ciudadano del mundo, afirmando que el más importante de los dioses era la libertad de la palabra. Suena medio singular, pero deben saber un poco de esa figura. Para empezar, él tenía 2 apodos. Platón lo consideraba el Sócrates loco, y en segundo le decían el perro, ya que él decidió vivir igual que ellos, sin atender ninguna norma social. Eso se podía ver en que orinaba y defecaba en las calles. Incluso en cierta ocasión fue descubierto masturbándose en el mercado, y su único comentario fue decir que ojalá el hambriento pudiera saciarse con la misma facilidad. Ahora, con esta imagen en mente, deben entender que el cinismo en sí se puede resumir en 2 premisas que proponía Epicuro para rechazar a la sociedad. La primera es controlar emociones y la segunda es evitar el placer. Aún sí queda medio extraño el predecesor a Diógenes. Antístenes decía: preferiría volverme loco antes de experimentar el placer. La escuela del escepticismo fue fundada por Pirón de Elis. Una de las diferencias que tuvo con las demás es que, por ejemplo, tenía un carácter más filosófico que el epicureísmo y que el cinismo. Fue desarrollada por algunos directores de la academia que había fundado Platón, y al igual que Platón, los escépticos desconfiaban de la percepción sensorial, aunque a diferencia de Platón no creían en las formas. Esta filosofía consideraba que cualquier conclusión general a la que se llegara a través de la experiencia podría llegar a ser errónea a la luz de las nuevas experiencias. Es por ello que decía que no podemos saber nada con certeza acerca de las cosas del mundo, sino que la propiedad es mantener una absoluta indiferencia de las cosas. Es por ello que podríamos considerar al escepticismo como el desarrollo del aspecto no platónico de Sócrates, en el que se afirma que la verdad no se puede alcanzar, por lo que todo a lo que podríamos aspirar sería a un estado de aporia reflexiva, y la aporia se tiene como una contradicción con difícil solución que aparece en un razonamiento. Entonces, una vez alcanzado este estado, se podría actuar como un medio para llegar a alcanzar la ataraxia, que es lo que ya les mencioné en el epicureísmo. Y además, si no aceptamos ninguna creencia, nunca experimentaremos la desdicha que conlleva el estar equivocado. El estoicismo fue la más influyente de todas las filosofías terapéuticas. Se dividió en 3 etapas: el antiguo o primer estoicismo, de fines del siglo IV al segundo a.C., con su mayor exponente Crisipo de Solos; el medio o segundo estoicismo, de los siglos II a.C. al I después de Cristo, tuvo una gran expansión en el Imperio Romano, y el estoicismo del Imperio Romano, sea griego o latino. Como terapia del alma, se defendió de 2 aspectos interconectados: el determinismo absoluto y la exclusión completa de las emociones. El pensamiento principal del estoicismo es que todo lo que ocurre en nuestra vida está predestinado. El estoicismo era más universalista que elitista. Esto se refiere a que la doctrina no buscaba ser adoptada por la aristocracia romana, sino que sería una filosofía más popular. Consideraron al universo como un ser viviente y divino, gobernado por la razón, o logos, y penetrado por el espíritu llamado neuma. Soportaban el dolor resignadamente en beneficio de un propósito superior. Para los estoicos, la inmortalidad personal no existía, porque el neuma o espíritu regresaba al universo tras la muerte, y su popularidad en el Imperio Romano facilitó la recepción del pensamiento cristiano, porque ambos creían en un poder superior y en el sacrificio personal para conseguir la felicidad. El neoplatonismo buscaba recuperar la atracción a lo espiritual que postulaba el platonismo original. Describió el universo como una jerarquía que comenzaba con un Dios supremo e incognoscible denominado el Uno. De este Dios emanaba un Dios cognoscible denominado inteligencia, que gobernaba sobre el reino platónico de las formas. El alma era una entidad divina que se encontraba prisionera en el cuerpo material degradante, y el mundo físico era una copia impura e imperfecta del reino divino. Es fundado por Plotino y retoma las ideas de la realidad dual de Platón, en donde el mundo divino y el mundo de las ideas serían paralelos filosóficos.
El pensamiento neoplatónico se aparta de las tentaciones corruptas de la carne para dirigirla hacia el mundo espiritual de la verdad y la bondad y la belleza del mundo de las formas. Galeno fue un filósofo, médico y cirujano griego, nacido en el año 126 después de Cristo en la ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía. En esta ciudad se caracterizaba el uso de pergamino en lugar del papiro. Hijo de agricultores, Galeno empieza su educación médica formal a los 16 años, donde estudia con el más famoso médico y anatomista de la ciudad. A los 22 años se dirige al puerto de Esmirna para seguir con sus estudios. Posteriormente, busca dirigirse a Corintio con el único afán de aprender de Numicianus, aunque cuando descubre que éste vivía en Alejandría, se dirige a este lugar donde aprendería de su mano y viviría durante 5 años. Posteriormente regresa a su ciudad natal para ejercer la medicina, en donde se convertiría en médico de gladiadores y aprendería mucho sobre anatomía humana. En Roma hizo demostraciones de sus estudios fisiológicos, lo cual le llenó de fama y prestigio a tal grado de convertirse en el médico del emperador Marco Aurelio. Finalmente regresa a Pérgamo, su ciudad natal, donde fallece aproximadamente a la edad de 70 años. Una base fundamental en la doctrina de Galeno era el concepto hipocrático de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, así como sus 4 cualidades: tibio, frío, húmedo y seco. Así pues, la enfermedad era un desequilibrio generalizado en la función corporal debido a una mezcla normal de estos 4 humores, y además consideraba que el cuerpo estaba formado por 3 órganos llamados neumas o espíritus. En la imagen al costado se observa el sistema de Galeno, el cual funciona de la siguiente forma. El cerebro se nutre gracias a las venas y arterias que llevan la sangre y los espíritus vitales, los cuales se forman en el corazón y eran necesarios para calentar y vivificar a los órganos periféricos. Durante el paso de la sangre por la red mirabile, una red arterial que se encuentra en la base del cráneo, los espíritus vitales se convierten en espíritus animales. Estos últimos son importantes para la transmisión del movimiento y sensación de todas las partes del cuerpo. Por otra parte, una porción de esta sangre se conduce hasta el corazón mediante la vena cava, donde se une con los espíritus vitales. La sangre llena el lado derecho del corazón y pasará al lado izquierdo a través de los poros en el septum interventricular. Las arterias del lado izquierdo conducirán la sangre a la red mirabile, donde se nutriría de espíritus animales, y de ahí pasaría a todos los órganos para darles vida a través de los nervios, los cuales formaban el tercer sistema de vasos junto con venas y arterias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Galeno mostró un enorme interés en la neurofisiología, por lo tanto, la interpretaba basándose en el principio fundamental del neuma, el cual toma 3 formas y tiene 3 actividades. El primero es el neuma psicón o espíritus animales, localizados en el cerebro. Posteriormente se encuentran los espíritus vitales o neuma soticón en el corazón. Y por último, los espíritus naturales, neuma psicón, los cuales incluyen a los espíritus animales y naturales, residen en el hígado. Para profundizar más sobre los espíritus galénicos, podemos hablar de sus funciones. Para empezar, el espíritu natural, localizado en el hígado, es el centro de la nutrición y del metabolismo, por lo cual es la causa de que el cuerpo crezca y se nutra. Aquí se origina el deseo y también se le conoce como alma concupiscible. El espíritu vital o alma irascible se encuentra en el corazón y es el centro de la regulación del flujo de la sangre y la temperatura corporal. Además, también se encarga de mantener el calor corporal y aquí se origina el carácter. Por último, el espíritu animal, localizado en el cerebro y también conocido como alma racional, es el centro de las percepciones sensoriales y del movimiento, así como de la vida de relación. Aquí se originará el pensamiento, inteligencia y conciencia. Para finalizar, aquí están nuestras referencias.